Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al editorial del comentario del día. A ver, hay una forma muy mexicana de administrar el deterioro. No resolver el problema, sino que aprender a convivir con él mientras se maquilla el discurso. Y esta semana eso quedó muy claro. Porque mientras el mundo endurece sus reglas, sus fronteras y sus presiones comerciales, México vuelve a mandar una señal que ya conocemos demasiado bien. Aquí se sigue improvisando sobre terreno inestable. Fuera, China ya advirtió que no se va a quedar cruzada de brazos frente a los aranceles mexicanos. Y eso no es una anécdota diplomática, es una amenaza directa a una estructura productiva que depende de insumos, cadenas y costos que México no controla del todo. Cuando un socio comercial de ese tamaño amenaza represalias, lo que está en juego no es una nota de Cancillería, es producción, precios, competitividad y margen de maniobra. Al mismo tiempo, Estados Unidos vuelve a endurecer su aparato migratorio. ICE refuerza su lógica de control, detención y presión fronteriza. Y eso tampoco es un asunto lejano, es parte de la misma realidad regional, en la que México carga con costos que muchas veces no decide, pero sí absorbe. Ese es el contexto internacional. Ahora veamos qué hace México frente a todo ese entorno. Lo que hace México es dudar. La economía no se desploma, pero tampoco despega. El empleo crece, sí, pero crece también la informalidad, la subocupación y las condiciones críticas. La inflación sigue presionada por alimentos. Banxico baja la tasa, pero no porque el panorama esté despejado, como se suele decir, sino porque el crecimiento tropieza y la debilidad interna ya es muy pesada para poder continuar. La manufactura manda señales de fragilidad. La competitividad regional se frena por inseguridad e informalidad. Y el mensaje de fondo es brutal. El país se mueve, pero se mueve sin fuerza suficiente para romper la inercia. Eso debería bastar para encender las alarmas, pero no sucede. Aquí seguimos atrapados en la vieja costumbre de confundir movimiento con rumbo. Porque una economía puede tener datos que, aislados, suenen razonables, fabuloso. Puede presumir recaudación récord, acuerdos para expandir el crédito, campañas para consumir lo hecho en México o proyectos de modernización. Pero si al mismo tiempo sale más inversión de la que entra, si falta certeza, si las reglas no son estables y si el Estado de Derecho sigue siendo una promesa intermitente, entonces no hay transformación real, hay administración del estancamiento. Y ese es exactamente el punto incómodo de esta semana. Sobra diagnóstico, falta decisión, sobra narrativa y falta certidumbre. Lo vimos en la convención bancaria, lo vemos en la inversión, lo vemos en el crédito, lo vemos en la confianza. El problema de México no es solo cuánto crece, el problema es por qué no termina de crecer con fuerza, con calidad y con consistencia. Y ahí es donde entra la política. El llamado Plan B electoral avanza, se frena, se mutila, se negocia, cambia de forma, pero no de intención. Morena no tiene una ruta limpia, sus aliados no están plenamente alineados y el resultado es el peor de los mundos. Ni hay consenso sólido, ni hay certeza institucional. Lo que hay es una reforma versión parchada, empujada más por necesidad política que por convicción democrática. Y eso es sumamente grave, porque tocar reglas electorales cuando la economía no está firme y cuando el entorno externo se endurece no proyecta de ninguna manera control, proyecta ansiedad, proyecta la sensación de que el poder está más ocupado en rediseñar el tablero que en fortalecer al país para competir en uno o muchos más escenarios que pueden ser hostiles. Ese es el verdadero problema. No que haya debate, no que haya reforma, no que haya una disputa legislativa. Eso se agradece y debe de suceder. El problema es la prioridad.
Porque mientras China presiona, mientras Estados Unidos aprieta, mientras la economía mexicana sigue mandando señales mixtas y mientras la inversión duda, aquí, en este país, seguimos gastando capital político en modificar reglas, administrar tensiones y vender como avance lo que apenas alcanza para contener el deterioro. Eso no es estrategia, eso no es sobrevivencia política. Eso es un bodrio, como lo dijeron en algún lugar. Y cuando un gobierno entra en lógica de sobrevivencia, que es lo que hoy podemos observar en el gobierno de Morena, el país entero es quien va a pagar la factura. La paga en menor inversión, la paga en empleo precario, la paga en menor competitividad, la paga en instituciones más débiles y la paga, por supuesto, en confianza erosionada. Por eso, la editorial de esta semana no puede quedarse en el resumen ni en un dato suelto. La tesis es muy clara y es esta. México no está enfrentando con seriedad el mundo que tiene enfrente. Está reaccionando a medias, negociando sobre la marcha y sosteniendo una narrativa que ya no alcanza para tapar la fragilidad que hoy vivimos. No pedimos perfección, pedimos gobierno de verdad, con prioridades claras, reglas estables y decisiones que no lleguen siempre tarde. Porque cuando un país se acostumbra a vivir en la incertidumbre, deja de verla como lo que es, un riesgo, y empieza a verla con una forma muy normal. Empezamos a normalizar el riesgo. Y esa en verdad es una derrota. Si quieres seguir esta lectura semanal con más contexto y sin ninguna propaganda, te invito a entrar al sitio del Comentario del Día y seguirnos, por supuesto, en todas las redes. Porque, ojo, aquí no aplaudimos lo obligatorio, exigimos lo indispensable. Yo soy Eduardo López y esta fue la editorial de esta semana.